Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer episodio de Kepen TV. Vamos a tocar 3 temas, ideas, conversaciones sobre los seguros y las finanzas y la economía en general. Bienvenidos. Un gusto saludarlos, mi nombre es Roberto Ibarra, socio fundador de Kepen. Soy asesor financiero y de seguros y vamos a arrancar con los 3 temas de la semana pasada. Primer tema, empezó el descontento social en Chile. Seguramente han visto ahí un poquito sobre las marchas. Se están quejando los chilenos de una injusticia social, de problemas con sus pensiones. Todo nació por el transporte público, le incrementaron de precio y pues los chilenos se quejaron. Pues no me está alcanzando para vivir como quiero y me está subiendo el precio. A lo mejor está en otro país y a lo mejor como mexicanos algunos ni volteamos a ver, pero yo creo que es algo muy, muy importante que tenemos que estar viendo, porque en México somos un país muy similar económicamente hablando, competitivamente hablando, hacia los ojos del mundo internacional. Siempre nos están comparando de alguna manera. Chile es un caso diferente a México en el sentido que son una especie de isla, están muy aislados de los demás, ahí por los Andes, las montañas. Pero bueno, en México en el 2021 viene un problema que creo que va a ser crítico. El presidente habló de este tema y dijo que en su sexenio no se va a incrementar la edad de retiro de los 65 que es hoy en día, que no se va a incrementar a los 68 como se está proponiendo en muchos círculos. A mi punto de vista es un grave error. Sin embargo, puntos políticos, pues es bueno porque nadie quiere que le suban esa edad, pero la realidad es que el sistema pues no va a dar, ¿no? En el 2021 se jubilan las primeras generaciones con el sistema de pensiones Afore o Ley 97. Si no sabes en qué ley estás, nomás verifica tu número de seguridad social. El tercer y el cuarto dígito van a indicar el año que te dieron de alta. Entonces, si tu tercer y cuarto dígito dicen 98 en adelante, estás en el nuevo sistema de pensiones. Yo estoy en ese sistema, estamos fregados todos. Los que tienen ahí 96 para abajo están en el esquema anterior, la ley del IMSS del 73. Tienen algunas ventajas, particularmente los que ya están recibiendo esa pensión hoy en día. Los que están más jóvenes, hablando de 40s, yo no cantaría victoria, porque creo que cuando llegue la edad de retiro no estoy seguro que vayan a tener los mismos derechos que tienen actualmente las personas. Pensamos en el caso de Grecia. A principios de la década en Grecia sucedía un fenómeno que la gente se jubilaba muy temprano, aportaba muy poco al sistema y eventualmente pues con la crisis financiera pues tronó el sistema, tuvieron que extender la edad y tuvieron que reducir los beneficios. Entonces, a mi punto de vista es algo posible para México. Pero bueno, vamos a regresar a los que sí tenemos la ley de pensiones. Es un tema muy complejo. En la OCDE se hizo un estudio y se determinó que México está en el último lugar en cuanto a aportaciones a la pensión. En México, del ingreso que todos tenemos, hablando de personas asalariadas o bajo un régimen de sueldos y salarios, en México se retiene el 6.5% y se guarda en lo que se conoce como las Afores. Entonces, ese 6.5%, vamos a suponer que ganamos 100 pesos, nos guardan 6 pesos y cuando nos jubilamos a los 65 nos dan 6 pesos más el rendimiento, el que fuera. Entonces, evidentemente, matemática sencilla, pues si yo vengo teniendo un estilo de vida de 100 y me lo bajan a 6% de eso, más rendimiento, vamos a redondearlo a 20% porque se invirtió muy bien. Es un quebranto del 80% de nuestra calidad de vida. Difícilmente la gente lo puede superar. Viene una situación económica precaria para 2021 en adelante. Una parte importante del presupuesto federal, conforme vayan avanzando los años, se va a destinar para el tema de pensiones y será algo extremadamente complejo. La realidad también, si nos vamos al día a día del mexicano, o la solución que proponen algunos es pues que ahorremos más.
pero acaba de salir un estudio donde se determina que el 4% de los mexicanos ganan más de 15,000 pesos al mes. De cada 100 mexicanos, 96 están ganando menos de 15,000 y gran parte de su ingreso se van en alimentación y transporte y obviamente pues un techo. Entonces cuando a esa persona le dices o le pides, oye, te voy a retener más sueldo para tu pensión, lo veo muy difícil. Entonces esa es la otra realidad muy complicada, que esa no es política, esa es socioeconómica del día a día. Es triste saber ese número, entonces a lo mejor al 4% que está ganando 15 en adelante puede decir, bueno, pues reténme un poquito más para que mi vejez tenga un cachito más, a lo mejor, pero aún así lo veo complicado, ¿no? Y ningún político se ha querido aventar a decir, yo me aviento el riesgo y yo les subo su porcentaje y pues van a tener, de alguna manera hoy me van a odiar, pero en muchos años me lo van a poder felicitar. También es difícil porque por más que le subas, no creo yo que lo puedan subir lo suficiente para que realmente impacte mucho a futuro, ¿no? Entonces es un tema altamente complejo. El presidente dijo que no lo va a cambiar en su sexenio, creo que es un error, pero bueno. Vámonos al segundo tema, el impuesto al ahorro. Malas noticias. Desafortunadamente el petróleo hace algunos años ya no es lo que era antes y pues el gobierno necesita captar impuestos, ¿no? Entonces aquí esta es una mala noticia de la semana, pero pues es lo que es. La Ley de Ingresos 2020 se aprobó. El impuesto sobre los ahorros de los mexicanos en las instituciones financieras aumentó del 1.04% de este año al 1.45% en el 2020. Hay que considerar que en el 2018 apenas estaba en el 0.48%. Entonces es un incremento 3 veces de lo que estábamos poniendo el año pasado. Es algo, a mi punto de vista, pues erróneo, porque estás desincentivando el ahorro, que es tan crítico, que es lo que estamos hablando en el punto 1. Sin embargo, la realidad es que el gobierno, con las medidas que está tomando vamos a llamarle las políticas sociales, pues es evidente que necesita un recurso y ese recurso, ¿de dónde sale? Pues de los impuestos de todos nosotros mexicanos. Dentro de este tema hay dos factores o dos sectores de poblaciones, los que ganan abajo de 400,000 y los que ganan más de 400,000. La persona que gana abajo de 400,000 hasta hace algunos años no estaba obligado a presentar una declaración, al día de hoy tampoco lo está. Entonces típicamente no presentan una declaración de impuestos al final del año, no meten gastos deducibles y eso hace que no tengan la opción de este impuesto de alguna manera de recuperar. La gente que gana más de 400,000 pesos en este país hasta hace algunos años era obligatorio. Hoy en día, con toda la facturación y todo el esquema tecnológico del SAT, no necesariamente es obligatorio, en el sentido que se hace un poquito en automático, vamos a llamarlo así. Entonces la gente que viene ganando arriba de 400 ya traía la costumbre de presentar su declaración, entonces estaban siempre buscando qué deducir. ¿Qué deducimos? Los gastos médicos, los intereses sobre la hipoteca, los donativos, los gastos escolares, planes de retiro, cuentas de ahorro. Hay diversas cosas dependiendo del régimen de cada quien. Buscan la manera de ese impuesto que se retuvo por medio del banco, la casa de bolsa, la operadora de fondos. Buscan la manera en la cual puedan ahí tumbarle un poquito al impuesto. Entonces, desafortunadamente, al grueso de la población que sí está haciendo ese intento de ahorrar, no conocen ellos la opción que pueden recuperar un poquito de eso, ¿no? Entonces, noticias malas, pero bueno, es las noticias reales. Tercer tema de la semana. Me senté con un cliente médico y él viene de una póliza grupal o de una empresa. Entonces él tiene una póliza bajo las condiciones que se compró esa póliza hace muchos años. Tiene algo que se conoce como sin límite en cuanto a la suma asegurada. Significa eso que no importa el costo que pueda ser la enfermedad, o también conocido como el siniestro en términos técnicos, no importa el monto, sino que como es sin límite, pues te va a cubrir el 100% siempre. En el 2013 hubo unos cambios en la ley para efectos de que se estaban peleando ahí doctores, hospitales, aseguradoras,
para todos ponerse de acuerdo. Hubo unos cambios en la ley, quitaron el sin límite y pusieron un límite donde la autoridad exigió que ese sin límite fuera virtual o fuera, ponle un tope, pero vamos a todos aquí saber que es sin límite, para que la gente no se sienta con esa preocupación de que puede llegar a un punto en que esta póliza ya me tope. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínense que son 2 millones de pesos de suma asegurada de límite. Pues evidentemente hay enfermedades que cuestan más de eso, entonces si te ponían ese tope, pues claro que ibas a estar muy preocupado al contratarla, pero pusieron unas cantidades exorbitantes. Hoy en día son, dependiendo de la aseguradora, pero son más o menos 110 millones de pesos. Entonces yo le decía a este cliente, le dije, mira, tienes 2 opciones. Una opción es permanecer con tu póliza sin límite. Él estaba traspasando su póliza de empresa a una póliza individual por necesidades. Y le dije, opción 1, nos podemos llevarnos tu póliza sin límite dentro de la misma compañía, llevarnos tu antigüedad, llevarnos todos los siniestros o las enfermedades que se han abierto ahí, y aquí lo seguimos manejando en el mismo canal y podemos tener sin límite, no más que te va a costar un poquito más. O podemos ver la opción 2, donde le hacemos unos cambios a la póliza para bajar el precio vamos a forzosamente quitarnos el sin límite y vamos a ponernos la suma asegurada con tope. Él como médico me dijo, ¿y cuál es ese tope? Y le dije, son 110 millones de pesos. Y se rió y me dijo, eso es sin límite. Yo soy doctor y yo sé que para cuando estás en la mitad de esa cantidad, pues yo mismo le diría a mi familia que me desconecten. Entonces fue un poquito grato porque me siento con personas que de repente el tema sin límite les afecta y quizás a través de los años no le han hecho cambios a la póliza o les ha ido encareciendo de una manera importante en comparación de estas otras que ya tienen límite. Y por miedo a pensar en, uy, me voy a quedar sin ese sin límite, sigo pagando esta, cuando a lo mejor en un largo plazo pues puede volverse impagable. Él me dijo, son 110 millones de pesos, eso para mí es sin límite, mientras me respeten mi antigüedad, pequeño paréntesis, es importante entender, suma asegurada es el tope que te da la aseguradora, tiempos de espera, cuántos años tienen que pasar en la póliza para que se cubra, antigüedad, muy importante. La antigüedad tú la puedes cambiar entre aseguradoras sin ningún problema, es una cláusula o un tecnicismo que se le llama continuidad. Y lo tercero es si hubieran siniestros abiertos. En el caso de él no había siniestros abiertos, entonces pudimos hacer este cambio para que le bajara el costo y que tuviera la suma asegurada de los 110 millones. Entonces espero que les sirva ese dato. Próximamente estaremos compartiéndoles un video que habla específicamente de las pólizas de empresa y no conozcan qué va a pasar el día de mañana que se salgan, bajo qué condiciones o qué cosas hay que considerar el día de hoy. Pues muchas gracias por escucharnos otra vez y nos vemos la próxima semana.